Muy buenas noches y bienvenidos al Enfoque. El coronavirus sigue avanzando de manera imparable en todo el país. En Melilla, en menos de 2 semanas, hemos duplicado la cifra de contagio. La ocupación hospitalaria también ha aumentado. Hemos pasado de también aumentar el número de pacientes por coronavirus en hospital. Ha precisado atención hospitalaria tanto en planta como en UCI, queríamos decir. Y desde anoche se han prorrogado las medidas con las que teníamos anteriormente, los 14 días anteriores. Estas nuevas medidas, las prórrogas de estas medidas, se mantendrán vigentes los próximos 14 días. En cuanto al ritmo de vacunaciones, los datos que tenemos son del pasado lunes y Melilla ha administrado ya 1.326 vacunas, lo que representa el 60%. En cuanto a vacunas suministradas, Salud Pública ha comprado a Pfizer 240.000 agujas y 120.000 jeringuillas. Esto explica también que Melilla pueda extraer más dosis de la vacuna, hasta la 6ª dosis de la que se hablaba. Todo esto pues lo vamos a comentar con nuestro invitado esta noche, que paso a presentarle a continuación. Rachi Busián, Coalición por Melilla. Buenas noches, Rachi. Buenas noches, Fausia. ¿Qué tal? Rafael Giner, Vox. Buenas noches. Buenas noches, Fausia. Javier Lence, Partido Popular. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Fausia. Y Elena Fernández Treviño, Partido Socialista. Buenas noches, Elena. Antes de empezar, pues vamos a actualizar los datos de hoy. Pues en el día de hoy, Melilla registra ya 813 casos activos por COVID-19. Se confirman 88 nuevos positivos y 20 curados. Aumenta a 31 personas en el hospital que están hospitalizadas en el comarcal, aunque baja de 9 a 8 el número de personas ingresadas en UCI. Y desde el inicio de la pandemia hay que lamentar el fallecimiento de 49 víctimas por coronavirus. Bueno, pues con estos datos que tenemos, que no son nada halagüeños, estamos ya inmersos en la tercera ola, tal y como se venía augurando los meses anteriores. Bueno, pues si queréis pasamos a analizar estos datos y la prórroga de la medida, que por otra parte hay comunidades autónomas que están solicitando incluso el confinamiento domiciliario o la modificación del decreto de estado de alarma. Pues empieza Rachi. Sí, bueno, precisamente en el día de ayer, bueno, antes de ahondar principalmente en el debate, lamentar y trasladar el pésame a familiares y allegados de los últimos decesos. Evidentemente a nadie le gusta empezar nunca así, pero lamentablemente parece que va a ser la tónica durante las próximas semanas. Esperemos que no sea así. Igualmente pues enviar un mensaje de ánimo y esperanza a muchos contagiados y que ahora mismo están hospitalizados. Y bueno, siempre hablamos y alegamos ese principio de prudencia, pero aún así está claro de que esto no es solamente evidentemente un asunto de ciudad o de país, hablamos de un asunto internacional, mundial, donde evidentemente esperemos que finalmente a mediados de este año, a finales con el proceso de vacunación, pues podamos ver esa luz al final del túnel. Pero bueno, precisamente ayer en el Consejo Interterritorial, donde Melilla igualmente se había sumado a solicitar una mayor restricción o adelantar el toque de queda, pero bueno, el ministro Illa había abogado por mantener las mismas medidas hasta la fecha, porque en la segunda ola se había logrado bajar la incidencia de 600 a 200, con ese estado de alarma consideran de que existen los elementos jurídicos suficientes para seguir combatiendo la tercera ola. Pero bueno, aquí tenemos un elemento añadido, que es el proceso de vacunación, como he dicho anteriormente, y bueno, aquí en la ciudad de Melilla siempre hemos sido prácticamente en la segunda ola la ciudad o la provincia con peores índices, pero en cambio con respecto a la vacunación, inclusive con esa dosis de más que la propia Unión Europea ha autorizado, de la 6ª dosis con Pfizer, pues se está exprimiendo evidentemente en ese sentido, valga la redundancia, con respecto a la actuación y la eficacia de la vacuna. Pero bueno, era prácticamente crónica de una muerte anunciada, que esta tercera ola, que después de la campaña navideña nos íbamos a encontrar con un escenario así. Evidentemente la presión hospitalaria es mayor, el número de casos positivos es mayor, pero bueno, toca igualmente trabajar, no quedarse de brazos cruzados. También hay que poner un dato sobre la mesa. El hecho de que también tengamos inclusive más aquí positivos no significa a lo mejor que eso puede variar con respecto a la primera o segunda ola. Se están haciendo más test, inclusive antes fuera de cámara le hemos estado hablando que para tener esa fija, una foto fija y seguir combatiendo contra la COVID es tener una foto real y la situación actual. Con la apertura del laboratorio se está cribando mucho más la población,
porque siempre cuando emite diariamente de Salud Pública los datos, se ve ahí por la realización de pruebas por PCR, por test antígenos, evidentemente una cuestión prácticamente de probabilidad. A mayor número de test, seguramente mayor número de contagios. Yo creo que hay que tomar como referencia en esa lucha con la segunda ola para igualmente aplicarla en esta tercera ola, pero bueno, ya se va avanzando en ese proceso de vacunación con el primer grupo, pronto seguramente iremos al segundo grupo, ya hay prácticamente una tercera, cuarta posible vacuna en el mercado, y eso también va a suponer que a lo mejor de aquí al mes de junio y julio tengamos otro escenario, pero bueno, mientras tanto hay que seguir aplicando medidas preventivas, también se ha abogado por ese autoconfinamiento, esa autorresponsabilidad que siempre ayuda, y bueno, esperar evidentemente que estos 14 días, seguramente en el Consejo Interterritorial de ayer algunos consejeros inclusive abogaban ya por el confinamiento domiciliario, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo lo que sale en este caso de mí es una opinión también personal en función de los datos, lo que vivo diariamente como responsable de gobierno, pero tienen que ser los técnicos y el personal sanitario, los científicos y así como las principales autoridades que nos vayan marcando el camino para intentar evidentemente doblegar esta tercera ola. Rafael. Bueno, evidentemente seguir lamentando los fallecimientos a consecuencia de esta pandemia que nos ataca y nos afecta a todos, y a todos los afectados que están recuperándose, pues mucho ánimo, mucho valor para salir adelante y que no tengamos que lamentar más pérdidas personales. En cuanto a las medidas de restricción en la ciudad, evidentemente hay que tomar algunas. El Gobierno en este caso ha decidido una de ellas. De nada nos va a servir cerrar la hostelería una hora más, una hora menos, si no somos capaces de hacer un cribado general de la población que realmente nos diga dónde están los infectados, cuáles son los infectados, cómo podemos aislarlos y aumentar el número de rastreadores, que es por lo que venimos abogando desde un principio y así hemos transmitido en diferentes ocasiones a las consejerías. Aumentar el número de rastreadores, controlar a la gente con positivos que se queden en casa, que no salgan de casa, impedirlo de alguna manera, porque es la única forma en que podamos tener nuestra población libre de riesgo. Hay que hacer el cribado generalizado y hay que hacer un seguimiento, y para ese seguimiento hacen falta pues rastreadores. Por lo demás, pues, medidas que se adopten, que se entiendan que son preferibles para reducir la infección y para reducir la pandemia, bienvenidas sean, ahí vamos a apoyar todas, pero hay que tener en cuenta que habría que incidir en estos dos puntos que nosotros son para nosotros muy importantes para el combate de la pandemia. Javier. Sí, bueno, abundar con lo que han dicho mis dos compañeros, en el sentido de mi mayor solidaridad y esperanza en que esto no vaya a más y no haya tantas personas afectadas y fallecimientos que vayan ocurriendo en las próximas semanas y meses que todavía nos queda por delante. Recuerdo que la semana pasada di una cifra de 5.004 afectados en total, detectados, y hoy tenemos 5.408. Significa 404 personas afectadas, infectadas, más en escasamente una semana. Eso es una barbaridad. Y yo tengo que insistir en apelar a la prudencia y a la responsabilidad personal de cada uno de los ciudadanos, porque esto se nos está yendo de las manos. Y no se nos está yendo de las manos solamente porque el Gobierno haga más o menos, o deje de hacer, o sea más restrictivo, no. Aquí lo principal y por encima de todo está la responsabilidad personal de mascarillas, distancias, limpieza y, por supuesto, un afectado de COVID que tiene que estar confinado, que no está ocurriendo en muchos casos. En algunos casos que salen a comprar o salen no sé qué. Bueno, cuidado con ese tipo de cosas, porque además deberían de ser mucho más duras las sanciones de un detectado positivo de COVID que salga a uno que no lo sabe y lleva la mascarilla por aquí. Correcto, de acuerdo. Segundo, creo que lo dijo el secretario general, un alto cargo de la Organización Mundial de la Salud, hace ya muchos meses. Test, test y test. Hay que hacer test
a punta pala, en toda la población. Debe de haber, hoy creo, o ayer, ha autorizado la Comunidad de Madrid que ya en farmacias se puedan hacer test. Debemos de darle pensadas a este tema porque al final, como decía Pancho, hay que localizar y cuanto más sepamos, más localizamos, porque además la información, cuanta más mejor en este tipo de cosas. No es conveniente nunca conservar datos y tal. No, a la población hay que decirle cuál es la verdad. Esto es un enfermo y el enfermo hay que decirle qué es lo que le pasa, ¿vale? Y tenemos que tener conciencia ciudadana todos, de no contagiar y no ser contagiados. Para eso hay que ser duros en la aplicación de estas cosas. Ya por fin están empezando a salir datos de las multas que se están poniendo, de que han multado en una fiesta privada en no sé dónde y tal. Yo eso hace meses se lo dije a Mohan, al consejero. Mohan, lo mismo que das todos los días, el test de cuántos test se han hecho, cuántos afectados hay y cuántos fallecimientos hay, y todo este tipo de noticias que nos dan a diario, también policía local o quien corresponda tiene que decir, y hemos puesto 128 multas de 200 euros o lo que toque, no sé ni lo que cuesta, diariamente, y eso tendrán que pagarlo, y al final vamos a multar, y hemos multado a 1.800 personas. Yo me entero por Antena 3 Televisión de que somos la tercera ciudad en España en poner multas. Hay que decírselo a la gente, que esto no sale gratis, no solo a nivel de salud, sino gratis, que no sale gratis. Entonces tiene que saber la gente que esto le cuesta, no solo le puede costar a su salud, sino a su bolsillo, que es una de las pocas formas de que la gente entienda de que este tema es muy serio. Yo creo que en esto tenemos que tener conciencia global. Aquí no valen planteamientos políticos de ningún tipo. Esto por encima de todo está la salud personal y la salud colectiva. Insisto, test y vacunas. Respecto a las vacunas, nosotros somos de los que más han puesto en porcentaje vacunas proporcionalmente con la península, con el resto de España. Quizá lo que hay que plantearse es si lo que nos mandan, porque al final nosotros nos mandan una parte de lo que el Ministerio de Sanidad entiende que nos toca por proporción, ¿vale? Pues a lo mejor si nosotros vamos con el 106 o el 108% significa que nos tienen que mandar más vacunas, mayor cantidad, porque tenemos capacidad para ponerla, para vacunar cuanto antes a la población. ¿Ha establecido la prioridad el Ministerio a Melilla? Sí, por eso. Vamos a ver. El envío, lo que es a la ciudad de Melilla, una de las primeras provincias por ser de los primeros, y en ese sentido claro, es decir, que muchas veces es que si tú haces el 108% significa que en un momento determinado te puedes quedar sin vacuna. Hemos estado a punto aquí en Melilla de tener problemas con la segunda, porque estábamos poniendo muy bien la primera. El tema es que luego, claro, tienes que frenar un poco, porque, ojo, que empiezan a caducar las primeras dosis que pusiste para ponerle la segunda. Entonces, si tenemos mayor capacidad y podemos tener aún más, tirando de profesionales médicos y sanitarios del Ejército o de las empresas privadas, que tenemos esa capacidad, que se han brindado gratuitamente la sanidad privada, pues aprovechemos eso y que nos manden más. El tema de la lástima es que no tenemos capacidad propia, como sí la tenemos para comprar test o para comprar mascarillas, o no tenemos la capacidad de decirle a Pfizer, oye, a Melilla, aparte de lo que te pide el Ministerio, te quiero... Ese es el tema, que no podemos, creo que no se puede hacer eso, pero que nos manden más si tenemos mayor capacidad, de cara a que cuanto antes estemos todos vacunados, antes nos evitamos, pasamos al 70%, ese famoso de inmunidad de grupo. Creo que es urgente y hacerlo, y afortunadamente tenemos esa capacidad, hagámoslo. Elena. Sí, bueno, comparto con mis compañeros contertulios pues las condolencias por las personas que hemos perdido por este maldito virus, ¿no? Hace unos días además conocíamos que este virus había azotado a una familia, ¿no?, de la comunidad judía, y habían fallecido 3 personas de la misma familia. El hijo de este matrimonio además era compañero y yo he sido profesora de sus 2 hijos y bueno, yo creo que era una persona muy querida en la ciudad, bueno, como tantas, ¿no? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos conocido a alguien, verdad? Pero es que ese encima es un drama familiar ha sido un drama brutal. tremendo, ¿no?, que ha azotado y que ha conmovido a la sociedad, ¿no? Sí, Mauricio, ¿no? Mauricio. Y bueno, que efectivamente ya lo venimos desgraciadamente diciendo cada semana y sabemos que las cifras, pues después de Navidades, ¿no?, era algo que ya se había
vaticinado que enero y febrero iban a ser muy malas fechas por muchos motivos, entre ellas por las temperaturas, porque justo coincide con la época de la gripe. Estamos todavía atravesando la mitad de la pandemia y esto también nos causa a todos como sociedad una cierta fatiga, ¿no? un hartazgo de dar cuenta de que todavía por delante nos quedan todavía muchos meses, si no años, ¿no? De convivir con este virus, con esta pandemia. Realmente es desolador ver que la economía y que muchos de los sectores pues se ven afectados por lo que nos está ocurriendo y que todas las medidas, tomemos de una manera u otra cualquier tipo de medida, pues está haciendo daño a muchas familias, está haciendo daño a muchos negocios y eso para todos es realmente lamentable, ¿no? En Melilla tenemos muchos de estos sectores afectados. Yo esta mañana en una rueda de prensa me preguntaban sobre el teatro, por ejemplo. El sector cultural se ve amenazado y realmente muy dañado por los meses que llevamos en toda España, pero también en nuestra ciudad. Tratamos de paliarlo con actividades alternativas, pero nos falta el público, nos falta la cercanía, ¿no? Yo creo que de aquí tenemos también que pensar en que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y la vida, ¿no? Algo que hace un año y pico, cuando vemos los eventos o otros episodios, cuando nos vemos en otros lugares hace apenas un año y algo, pues todavía tenemos cierta sensación de irrealidad, ¿no? De realmente nadie podía esperar esta pandemia que está asolando el mundo. Y creo que de aquí tendríamos que sacar la lección de si esto, después de que pasemos toda esta pesadilla, tendremos algo que aprender o vamos a seguir con los mismos hábitos, ¿no? Porque es verdad que esta crisis concurre con otras, ¿no? Con una eliminación galopante de la biodiversidad, el cambio climático y tal, que sin duda están afectando también, ya lo hemos visto también con Filomena, a nuestras formas de vida, ¿no? Está claro que estas pandemias se deben a que algo como sociedad estamos haciendo mal. Luego comparto completamente y estoy de acuerdo con los compañeros que lo han dicho, ¿no? Y ha incidido mucho Javier en ello, en la responsabilidad que continuamente, bueno, pues vemos que se incumple, ¿no? La responsabilidad es vital para superar todo esto. Muchas de los brotes están surgiendo en reuniones inoportunas, en aglomeraciones de personas donde no se guardan las distancias ni las medidas de seguridad. Entonces ahí hay que apelar a la responsabilidad. Eso es algo fundamental. Tenemos vacuna para el virus, pero no tenemos vacuna contra la irresponsabilidad, ¿no? Eso no la tenemos y es difícil que la hallemos, ¿no? Por el camino que llevamos. Por tanto, es verdad que bueno, arrojamos cierta luz con todo el tema de salud, con que Melilla haya sido una de las abanderadas o la abanderada en la puesta de vacuna y a buen ritmo, pero también es verdad que va lento, ¿no? Y es también por la capacidad de producción, no hay suficientes medios, aunque queramos, ni para tener todos los test que nos gustaría cribar a toda la población, pero creo que los medios no son suficientes, ni tampoco la producción de vacunas está siendo lo suficientemente ágil, ¿no? No llegan más porque efectivamente yo creo que la producción va con el gancho, ¿no? Realmente esto implica ir a toda máquina. Lo que sí es cierto es que sí tenemos algunas noticias buenas, como que la Pfizer tiene una fiabilidad muy alta, ¿no? De un 95%, y que sí además combate, parece ser, la cepa británica, que ya hay más de un centenar de casos en España, no por ejemplo la africana, ¿no? Que también es una mutación peligrosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues la ciencia, ¿no? Apostamos por la ciencia, es fundamental, igual hemos visto la fortaleza y las debilidades de la sanidad, ¿no? Y la falta que nos hace la sanidad pública en nuestro país, ¿no? Y reforzar todo tipo de recursos. Entonces yo creo que una vez que superemos todo esto, si no aprendemos que algo como sociedad tenemos que cambiar, que algo hemos hecho y estamos haciendo mal, pues no habremos aprendido nada. Pero que la pandemia es un hecho y que desde luego tenemos que comportarnos cada uno, porque cada uno conlleva un círculo importante, ¿no? El otro día leía un post que hablaba de los grupos, ¿no? Y de los grupos burbuja, y hacía unos círculos de un grupo burbuja en relación a otro grupo burbuja, ¿no? Bastaba un contacto para que esos círculos se abrieran, y lo que tú pensabas que era una burbuja de 4 o 6 se abriera en una extensión de un círculo, ¿no? De círculos concéntricos que implicaban a unos y a otros. Es decir, podemos hacer todo tipo de cábalas, ¿no? Para pensar que estamos combatiendo una pandemia, y desde luego podemos acotarla, frenarla, controlarla, tener cierta prevención y actuar sobre las consecuencias, pero a mí me da la sensación de que, y desde luego es muy importante que lo hagamos, es decir, no estoy diciendo que por tanto podamos vivir la vida como si nada, porque hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, nos puede pillar, ¿no? Pero que hay cierto azar y cierto imponderable en todo esto, también lo tenemos que tener en cuenta, que hay mucha incertidumbre, que vamos conociendo el virus a medida que va transcurriendo sobre nosotros, incluso la garantía de cuánto nos inmunizará o no esa vacuna todavía no lo sabemos.
Pero que también es cierto, ¿no? Bueno, pues que todas las medidas, ¿no? Todos tenemos una cierta sensación de impotencia o de interrogación acerca de las medidas que se toman, porque efectivamente el virus va más rápido, ¿no? Y es de una virulencia tremenda, ¿no? Y nos va asolando, ¿no? Es cierto que hasta que adquiramos esa inmunidad de rebaño podemos estar hablando de verano en adelante, cual es un poco desolador, ¿no? Pensar y a nosotros que nos toca ahora en el gobierno gobernar en estas condiciones, ¿no? De límites, de no poder hacer eventos, de no poder hacer lo que te gustaría en muchos sentidos, ¿no? Cómo va menoscabando ciertas actuaciones o la propia educación, ¿no? Cómo se tiene que articular todo un sistema para que los peques y los menos peques estén recibiendo unas clases presenciales. Hay otros países que han cortado la educación, por ejemplo Italia, ¿no? Que a partir de los 12 para arriba llevan meses con educación presencial y ya hablan, ¿no? de los efectos negativos de esas generaciones. Hagan lo que hagan, los países en distintas medidas se están viendo muy afectados por este virus, que desde luego es algo que nos ha sobrepasado a todos y a todas. Si se mantuviese este ritmo de contagio, ¿vosotros pensáis, opináis, estaríais a favor de que el Gobierno central decretase un confinamiento domiciliario que ya se está pidiendo? Bueno, yo creo que al fin y al cabo hay que ponerse en manos, como he dicho antes, de los profesionales que están en primera línea. Hay también voces que dicen que un confinamiento domiciliario, como en la primera parte de la pandemia, en esos 14 días, permite inclusive contener pues, parte de esa expansión. Sobre todo, cada una de las medidas restrictivas que aparecen en estado de alarma van en busca de limitar esa movilidad, más que el cierre de la hostelería o el cierre de algunos comercios a determinadas horas, no es porque estén poniendo el foco en un sector concreto, sino piensan de que con eso reducen la movilidad. Cualquier medida que intentan aplicar siempre van en busca de esa reducción de movilidad. Por ejemplo, hace cuestión de 2 días, la Dirección General de Salud Pública con la Dirección General de Deporte valoran la posibilidad de la vuelta al deporte base, porque los más pequeños están sufriendo esa obesidad infantil, que son otro efecto de la pandemia, ese sedentarismo de quedarse en casa con el ordenador, con la tablet, y se está buscando una manera de buscar esa actividad físico y saludable. Y el director general de Salud Pública alegaba que sí, que compartía el hecho de volver a las competiciones para los más pequeños, inclusive la vuelta a entrenamiento para esa actividad física, pero también nos ponían en el escenario de que evitaban o intentaban evitar la movilidad de esos padres al recoger a los más pequeños o al desplazarse a la instalación en cuestión, y creo que gran parte de las medidas van enfocadas a reducir la movilidad, sobre todo no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. El hecho ayer de no adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, como he dicho anteriormente, se piensa que con las medidas establecidas hasta la fecha se puede seguir combatiendo la tercera ola, pero bueno, llegará un momento en el que siempre vuelva a surgir ese debate, compaginar economía con salud, también la sostenibilidad de nuestro sistema. A nadie se le escapa de que esto está cambiando nuestro orden económico y eso va a ser además durante los próximos años una realidad. Se está jugando también una especie de guerra económica, comercial, con todo esto. Son otros efectos de la pandemia. También los efectos que tienen las personas en sí en las emociones, su propia salud diaria, no solamente al contagiarte por la COVID, sino el hecho evidentemente de que a nadie se le escapa de que han trastocado nuestro día a día, y también existe pues ese por momentos estrés, ansiedad de cuándo va a acabar esto. Son otros de los efectos que tiene de la pandemia. Yo creo que también se intenta jugar con ese equilibrio. A mucha gente el hecho de escuchar otra vez un confinamiento duro durante 15 días prácticamente le empieza a entrar evidentemente todo tipo de temor, y yo creo que en ese sentido va buscando eso la autoridad sanitaria, con los profesionales, con los científicos, buscar ese equilibrio, y yo creo que con este estado de alarma, este toque de queda a las 10 de la noche, luego pues sí, por a lo mejor limitar el cierre de la hostelería, de los comercios, yo creo que están buscando pues ese punto intermedio de sobre todo de no provocar graves efectos en la economía local, que a nadie se le escapa evidentemente que son desastrosos. Pero bueno, esperemos igualmente que esas ayudas que muchas veces critican que llegan o no llegan, yo creo que sí están llegando. El Estado va a jugar un papel fundamental, la Unión Europea igualmente,
y como he dicho anteriormente, los efectos de la actual pandemia nos van a durar bastante años. El otro día escuchaba que no tiene que pasar una década, evidentemente, para que esto se quede como un simple resfriado. Son otras voces autorizadas que hablan ya de esto, que bueno, si me dicen que de aquí a 10 años esto va a ser un simple resfriado, pues igualmente lo compro, y mientras tanto, pues con la vacunación correspondiente. A nadie se le escapa que igualmente, que durante semanas atrás, que si había iniciado la vacuna o la campaña de vacunación contra la gripe estacional, pero eso no significa, evidentemente, de que no te vas a contagiar de gripe, y la gente tiene que tener en cuenta que igualmente que vacunarte contra la COVID no significa de que te van a dar una inmunidad al 100%, sino una alta eficacia, y que tampoco hay que agobiarse por ello. Por eso yo creo que entre el proceso de vacunación, esa medida ya restrictiva, ese equilibrio con la propia economía que te da la sostenibilidad de nuestro sistema, porque al fin y al cabo el hecho de comprar esa vacuna a las grandes farmacéuticas supone de que debe existir un movimiento de la economía para esa recaudación, para ese gasto público, y se va buscando pues ese equilibrio, como he dicho anteriormente, pero bueno, esperemos no llegar a recurrir a ese confinamiento absoluto. Además, creo que precisamente atrás, desde el Ministerio decían que ya estamos ya en lo más alto de esta tercera ola, pero también hay otro dato, como ha dicho antes Elena, estamos pasando un invierno duro, y es algo que igualmente se preveía, y a pesar de la medida restrictiva lo estamos pasando igualmente, pero también hay que pensar cómo estaríamos hoy si no se aplicasen todas las medidas preventivas, si no se vacunase ya o se iniciase el proceso de vacunación, si ese estado de alarma no existiría, si también hay mucha gente que se autoconfina en esa autorresponsabilidad, que también hay que decirlo, que también hay gente que también de alguna manera piensa en sí, en esa corresponsabilidad, y bueno, la gente también se echaba la mano a la cabeza, no es porque está aquí Elena en educación, de que esa vuelta a la presencialidad de las clases, que iba a provocar un disparo en el número de contagios precisamente en las aulas, y prácticamente el número de incidencia está siendo por el momento irrisorio. ¿Por qué? Porque se establecen medidas preventivas, de contención, existe un protocolo pues muy marcado. Yo creo que hay que seguir por esa senda mientras poco a poco vayamos aprendiendo inclusive para combatir a la COVID-19. Rafael. Gracias, Busián, por dejarme un minuto antes de que acabe el programa. Siento, ¿no? Entonces, tema, llevaba programas sin venir. Yo te lo agradezco. Lleva mucho tiempo sin venir, varias semanas. Sinceramente, Está recuperando. esto. Y bueno, efectivamente, todas las medidas que se tomen contra el COVID son aceptables. Desde luego, sí hay que medir muy mucho lo que es la sanidad con la economía, porque es verdad que a consecuencia de algunas de las determinadas medidas que se están tomando, hay mucha economía, hay muchas empresas que lo están pasando muy mal, familias que lo están pasando realmente mal. Lo que no se puede es pretender que una familia de 4 miembros que trabajan en un tema de hostelería durante 3 meses cerrados se le dé una indemnización de 640 euros y pretendan que con eso esté resuelto el tema. Entonces creo, perdóname, me toca a mí ahora, y entonces cuando yo termine quizás me rebates lo que tú quieras. Es que hay un caso real en el que tengo incluso la indemnización pagada al establecimiento, con lo cual hablo con fundamento de causa. Que no le hayan solicitado todas las líneas que pudieran corresponderle, o que hayan solicitado solo una línea cuando le correspondían 2, no lo sé. Yo te digo lo que es la realidad de ese momento, de ese establecimiento, a lo que yo le he recomendado que vayan a su asesor y busquen otra línea de financiación dentro de Promesa, que es cierto que puede pasar, pero que de momento aquello es muy triste. Es triste para esa y para muchas otras familias que dependen de ello, que hay muchos proveedores también que dependen de que la hostelería funcione o deje de funcionar. El que la hostelería funcione 1 hora más, 1 hora menos, creo que no es el indicativo para que se produzca un mayor número de contagios. Empecemos por la educación, pero empecemos por la educación de toda la población, desde el momento en que uno no recoge la caquita de su perro y del momento en que no se le dice a un niño que eso está mal hecho. Desde esa educación, esa raíz de esa educación es donde tenemos que empezar a trabajar para que la gente entienda que se tiene que confinar en su vivienda. Porque si no es capaz de comprender que tiene que recoger la caca de su perro, imagínate si le tienes que explicar que a las 10 de la noche tiene que estar en su casa. O sea, el concepto recogida caquita de perro es fácil. El concepto, usted tiene que ir a su casa por propia responsabilidad y salir lo justo y necesario para su trabajo, para desarrollar el trabajo que lleva a su hogar, pues hasta ahí podríamos llegar.
si no somos capaces de transmitir a la población que desde la primera responsabilidad es esta y a partir de ahí tener las demás, evidentemente tendremos lo que nos pasa ahora. Nos pasa con los contagios del COVID, nos pasa con la suciedad en la subida a los Pinares de Rostrogordo, que eso es un vertedero, nos pasa con un montón de acciones que hay en la ciudad, cacas de perros, pues bueno, pues hay que ir sorteándolas por muchos lugares de la ciudad. Pues lo que hay que incidir es en educar a la población y en gastarse en educar a la población en que eso no es algo que alguien tenga que hacer por ti, sino que tiene que hacerlo uno propio. Y cuando la gente esté concienciada de eso, podremos decirle que se autoconfinen, que no sé cuándo. Mientras tanto, pues evidentemente habrá que poner medidas sancionables, habrá que sancionar esas acciones que no son las que, pues por lógica, no debe tomar la población. Si no somos conscientes de que es tan importante el recoger una caquita del perro como el de confinarte en tu vivienda, estaremos equivocados y la población al final acabará respondiendo mal a cuando se le obligue a hacer algo. Entonces, entiendo que todas las medidas que se tomen evidentemente son buenas, pero que hay que medir, como tú decías en un principio de tu alocución, que hay que medir la economía con la sanidad. Lo que no se puede es dejar la economía a muerte por la sanidad, porque entonces no estaremos en una balanza y al final, si la economía muere, pues la sanidad irá mal también. Javier. Nada más que añadir. Yo lo único que insisto es que la responsabilidad personal... voy a abundar en una cosa que tú comentabas, Pancho, en el tema de los niños. Oye, y la educación de los niños. Pensaba que era la F de perro que iba a ahondar en eso. De la que cae de perro, se pudiera abundar, no he querido decir que ya en otras poblaciones se han hecho... A mí lo que me a ver si preocupa... se nos va a ir al tipo en la F de perro. A mí lo que... No, la responsabilidad. Yo hago una lectura de lo que comenta Rafa. Yo creo que además, lo más preocupante también de esta pandemia es ya no lo que se ve, sino lo que no se ve. Yo creo que claro. es lo que no se ve, porque muchas veces, oye, mira, seguramente esa persona estará a las 10 de la noche en su casa, o estará con un grupo de amigos en la famosa entanada, o estará un grupo de familiares y demás, exactamente, o en su casa. Por eso creo que es lo que no se ve, y por eso aboga ese principio de prudencia y autoconfinamiento. Perdona, Javier, que ha sido... No, quiero decir una cosa. Mira, los niños, y lo estoy viendo porque pertenezco a 2 consejos escolares, y entonces hablo con los directores, con los profesores, y los niños son mayoritariamente, por no decir totalmente, ejemplares, siguiendo los procedimientos, el tema de la mascarilla, etc. Cierto. El problema no está en la educación de los niños, son los padres. Son los padres y los hermanos mayores los que se entanan, como dices tú, o los que van a una fiesta y al final vienen... Pues eso, viene mi cuñado, viene mi primo, viene no sé cuánto, somos 20, pero si somos todos de la familia, sí, pero chicos, cada uno de vuestro padre y de vuestra madre, y estáis juntando 20, 25 o 15, y podéis estar generando un foco importante de contaminación del COVID. Entonces, a mí los niños no me preocupan lo más mínimo. Yo he visto niños bastante más sensatos que muchos mayores, en el tema y he visto niños llamando la atención a mayores diciendo, póngase bien la máscara. Niños. Sí. Entonces, no me preocupa esa parte, digamos, de la población. Me preocupa más las personas mayores que toman una relajación. La educación adulta, fundamentalmente brutal. La educación de adultos. Claro, a quien hay que educar no es educar. Es decir, hay que hacerle responsable de sus actos. Pues eso es en el educación, sentido hacer responsable de tus actos. Vamos a ver, es educar. Vamos a ver, de verdad que ese irresponsable no sabe que tiene que ponerse la mascarilla en condiciones, que no puede estar con más de X personas, que no puede... ¿De verdad que no lo sabe? Pues aún sabiéndolo lo hace. Entonces ya estamos hablando de otra cosa, no de educación, ni de responsabilidad, sino todo lo contrario. Bueno, eso es lo que hay que tomar nota. Y eso son... Claro, si la educación es un irresponsable... Es un irresponsable y un mal educado. Y ahí no funciona la campaña de concienciación. Porque además, en un caso en el que nos encontramos ahora, en plena pandemia, ¿qué te va a poner? Prender una campaña de concienciación mientras tanto el virus sigue avanzando. Pero que todo el mundo sabe. ¿Cuándo va a conseguir concienciar? Faucía, que todo el mundo sabe que hay que ponerse la máscara, que hay que guardar la distancia, que tiene que tener higiene. Todo el mundo lo sabe. Pues por eso te digo que no funcionan las campañas de concienciación. Hay que ser más... El del menos va al más. Hay que ser más duros en la lucha contra esta historia. En las sanciones, que es lo que entiende la gente. Sí, a fin de cuentas es lo único que funciona.
Elena. Entonces, educación. Bueno, pues no, ya están educados, son mayorcitos. No, pero bueno, no está de mal incidir en educación cívica siempre. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Javier. Creo que los niños están dando un ejemplo magistral, y especialmente los de primaria y también los primeros cursos de secundaria. Ya si nos vamos a lo mejor a edades un poquito más arriba, pues es verdad que hemos visto sobre todo los primeros meses de verano un poco más de confusión en la gente joven, porque entre la baja... Un poco más de rebeldía. Claro, entre la baja incidencia del virus en este grupo y que es verdad que al final hay un imán hacia la vida, ¿no? Hacia las inercias de lo que llevamos haciendo tantísimos años. Es muy complicado de repente la toma de conciencia general y absoluta sobre una cuestión que en cuanto nos relajamos un poquito o bajan las cifras, a todos nos pasa que volvemos, y eso creo que es bueno, ¿eh? Hay una parte buena, volvemos a la inercia de siempre, es decir, volvemos a pensar que la vida era como la que conocíamos hace un año y medio, ¿no? Entonces, y yo creo que eso hasta cierto punto es bueno porque significa que no nos estamos acostumbrando a vivir así. Los peques, desgraciadamente, los más chiquitines, enseguida han asumido este rol y han asumido la obediencia de la pandemia de una manera magistral, ¿no? Y es cierto que en los colegios se ha ido controlando muy bien la pandemia. Afortunadamente, la incidencia del virus en los más pequeños es muy pequeñita y muy baja. Y la mayoría lo pillan fuera del colegio. Sí, y viene de fuera, efectivamente. En su domicilio. Claro, viene de fuera y hemos establecido sistemas en general para poder ir acotando ese virus cuando entra en un aula, porque entre las medidas entre los grupos de 4 o que se cierran aulas enteras si se trata de los más chiquitines, es decir, vamos acotando ese virus que sabemos que va a llegar porque las paredes de los colegios no son impermeables, pero cuando llega, pues lo acotamos y lo expulsamos y volvemos a abrir el aula, ¿no? Y de una manera interrumpida, pero vamos, que semipresencial, ¿no? A veces se cierra y se abre, porque sobre todo yo lo veo, yo llevo la competencia de los más chiquitines, de 0 a 3, y las aulas pues se abren y se cierran desde el principio. Aquí hay que agradecer enormemente y reconocer la labor del profesorado, porque está haciendo, y de los equipos directivos, están haciendo una labor y también son héroes de primera línea, porque a diario están en un aula muchas horas, en un habitáculo cerrado, es decir, que ahí hay un riesgo inevitable, ¿no? Y sin embargo, afortunadamente, y eso es algo de lo que nos podemos alegrar, no ha llegado y ha azotado, ¿no? Y luego es verdad lo que decía Rachi, que es verdad que pese a todo las medidas están funcionando, porque si no las tuviéramos sería todo mucho peor, ¿no? Ahí es cuando podemos evaluar que pese a que efectivamente tenemos ese interrogante de que funciona más o menos todavía, sí tenemos algunas claves que desde luego estamos intentando actuar contra el virus, ¿no? Todas las comunidades, ¿no? Y las ciudades de Ceuta y Melilla, en su mayor o menor, bueno, todas las comunidades, y luego está Ayuso, ¿no? Todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Van más o menos haciendo más o menos una planificación de las medidas, soltando, y luego está ella, ¿no? Que va por libre y no sabemos muy bien lo que está haciendo, o sí, bueno, ¿no? Pero no verdaderamente si lo de esta hay mujer, que preguntarle a los madrileños. Lo de esta mujer realmente... es panota, no le estoy yendo muy mal, ¿eh? No, ya, no sé ni cómo, por eso digo, a veces no sé, sobre todo en la guerra que tiene, ¿no? Con el gobierno central, que me da mucha pena, ¿no? Hace un rato leía que ella ha dicho que se le habían acabado las vacunas y que ya no podía vacunar a nadie más porque se le habían acabado de repente cuando iba como muy despacio, ¿no? Una cosa muy extraña, hospitales fantasmas, etcétera, etcétera, que a mí es el que ha creado, ¿no? Fantasma no es, Zendal existe, ¿se ha atendido cerca de 1000 COVID ya? Sí, no, lo que pasa es que lo dice porque inclusive hay personal sanitario que cuando se le llaman para trabajar en dicho hospital no quieren acudir, a lo mejor por las condiciones, que no hay ducha y demás, que es un hospital que se ha quedado a medias, sí, ha salido inclusive estos pacientes, sí, bueno, se ha dicho, es el medio de comunicación, sí. De entelequia a la mitad y en fin... No, está acabado completamente y está a pleno funcionamiento. Y ha atendido ya 800 y pico, casi 1000 afectados de COVID. No para todo lo que se preveía, no porque no ha habido material. No va a meter la plantilla completa para vamos a hablar de Melilla, por favor, vamos a hablar de Melilla. Van metiendo plantilla conforme te van llegando. Da igual, yo quería, que nos quedamos sin tiempo. Era más no sé, ponerlo aquí, pero realmente yo creo que tendríamos un programa entero si hablamos de la pandemia, de la gestión de la pandemia en Madrid, ¿no? Entonces vamos a dejarlo efectivamente y vamos a... Extremadura, de Cataluña también. Extremadura. Claro, yo creo que... Necesitamos 4 horas y nos ponemos a hablar de todas las comunidades autónomas. También tendríamos mucho que hablar. Bueno, estamos todos de acuerdo en ¿Podemos centrarnos en Melilla, por favor? Sí, en incidir sobre la responsabilidad individual y seguir repitiendo esto. Y es cierto que yo también creo más en la prevención que en lo punitivo, pero desgraciadamente
pues a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y tenemos que Efectivo. seguir Ese es un indicativo. esa línea, ¿no? Bueno, las sanciones que se han impuesto, tenemos el balance de esta semana, a 70 personas por vulnerar el toque de queda, 26 por no usar mascarilla y 12 por participar en eventos que superan el número de personas permitidas. Claro, ahí están los hechos, ¿no? Ahí. Los hechos de esa irresponsabilidad que es continua y se sigue Pues repitiendo. no vendría mal saber cuánto le va a costar a cada uno esa broma. Eso sería fundamental. Eso sería. 3.000 euros. ¿no? Sí, es que estamos. Es Claro, que pero publicar es que la gente eso se cree, bueno, esto es una multa de sería muy aparcamiento, que para importante. 100 euros. Hubo una campaña sobre todo de normal circulación y de No, seguridad pero vial. no, hasta 3.000 de no que es decir. las multas educan, en ese Que sentido. sí, me vengo a referir, que sí, que es 100 y pico, 70 y tanto, no sé cuánto. 70 por y cada uno de estos por el van a toque de pagar queda. 500, 3.000, 3.000, que no es lo mismo. 250. Claro, porque la gente lo tiene que saber a qué se arriesga. Claro. No solo desde el punto de vista de la salud, sino a cuánto se arriesga. Que teóricamente lo saben, pero la gente no se lee normalmente el BOME y el BOE para saber las sanciones por cada una de las acciones. Sí sería muy conveniente que la publicidad que se le da a esto, Insisto, al mismo tiempo se cuanta diga, más información máxima, Y esto está- máxima. esto importa tanto, y es una sanción de tanto, y de tanto, y de tanto. Yo creo que Y sería hay que conveniente. apuntar que la responsabilidad empieza también por los políticos mismos, que ya también hemos visto actuaciones estos últimos días vergonzosas de políticos que se han saltado la cola y se han puesto a la primera para bueno, pues saltarse el orden normal de la vacunación. Eso Sí. es completamente condenable, ¿no? Eso Sí, sí, creemos totalmente, que eso- total y absolutamente. Esos ejemplos, bueno, pues que deben conllevar automáticamente la dimisión. Total y absolutamente reprobable. De hecho, Ya están dimitiendo todo, ¿no? Hemos presionado para que el de Murcia dimitiera, ha dimitido hoy. Sí, sí, Todos han los dimitido que lo varios hagan, alcaldes del PSOE todos. también, están alguna dimitiendo o lo están Hay cesando. alguna alcaldesa del PSOE que todavía En no. Ceuta se están aferrando, el Hay Consejo alguna- de- Hay algún, no, pero ya. Hay alguna alcaldesa En Ceuta del no PSOE sé, que todavía a lo no. mejor ha- tendrá más información porque es de tu Sí. signo político, Ya mismo lo decía pero en también. Ceuta ha salido el consejero diciendo que han sido los técnicos sí, que le han hizo la obligado rueda de prensa. a vacunar. Que al final, ¿qué ¿Cómo te decisión van ha a adoptado? obligar? Ya lo sé, pues todavía. Yo creo que esto es cuestión de siempre muchas veces con el paso de las horas, como ocurrió con el de Murcia. El de Murcia salió y casi prácticamente una excusa similar y acabó luego Hoy ha dimitiendo. dimitido, sí. Y luego rectificó. Sí, ya entre ayer. otras cosas porque si no retirábamos el apoyo al gobierno murciano. Una mujer Sí, del eso- PSOE. Sí, sí. Hay una alcaldesa del PSOE que Primero, que ha dicho que no Y además dimite de la momento zona de todavía. Murcia, creo. Los primeros que se conocieron y a partir de ahí pues ha habido unos cuantos más que han tenido que ver con el Tenemos Partido que ser Popular. no solamente ejemplares en eso. ejemplares, muy ejemplares. Aquí estamos a lo de la mujer del Además, César, no solo tiene que ser honrada, sino además parecerlo. Había una imagen que había salido de creo que fue un médico de urgencia, que sacasteis un vídeo al inicio, un chico con gafas y barba, y habían acusado a Moja de que era esa persona, Sí, entiende que que se había vacunado, digo yo, y recuerdo que se lo envió por WhatsApp y digo, mira Moja, tan cómodo, tiene el mismo corte de pelo, las mismas gafas, la misma barba, pero no, luego eliminaron creo que el post donde lo acusaban en redes sociales. Y ayer casi me dio en broma el grupo de gobierno y yo creo que Moja que eres uno de los pocos consejeros de salud pública que no está vacunado todavía. ¿Cómo sigue así Sí. la cosa? Bueno, y el pasado fin de semana saltaba la polémica porque un equipo de televisión iba a grabar en el fuerte de Rostrogordo, iba acompañado también este equipo de televisión por el ex viceconsejero de Bienestar Social del gobierno anterior, Daniel Ventura. Consejero de Bienestar Social, fueron pues, a lo alrededor del fuerte de Rostrogordo, entrevistaron a varios menores y tal, y por lo visto pues ahí ha saltado la polémica. Empiezas tú, Rachi, porque es de... Bueno, he escuchado antes que era consejero de Bienestar Social, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, de malestar social, porque lo que ha provocado ha sido malestar social. Yo creo que no venía a cuento en la actualidad intentar proyectar ese tipo de imagen en la ciudad. Por momentos considero, y no quiero pensar mal, que parecía que estaba buscado. Creo que fue a raíz de un programa que evidentemente no pienso dar ningún tipo de publicidad, que a partir de una polémica ha intentado intentar sacar tajada otra serie de polémicas en la ciudad de Melilla. Además, hay dos hechos aquí que hay que denunciar y condenar. Por momentos, inclusive en ese programa, donde el propio exconsejero de Malestar Social afirmaba, entre otras cosas, de que había sido testigo que menores de edad le mostraban la sarna de sus propias partes íntimas. Yo creo que eso es un hecho realmente grave y hasta qué
punto hemos llegado para intentar hacer política de eso. Yo creo que también hay que valorar otro hecho, que supuestamente habían accedido a una zona que por una orden de salud pública estaba restringida. Yo creo que la ciudad de Melilla no se merece ese tipo de publicidad, no se merece ese tipo de imágenes, no se merece evidentemente esa politización y uso de los menores que se está haciendo. Además, precisamente aparece una imagen aquí. Son unas instalaciones muy importantes para la ciudad de Melilla, es cierto. Una orden de fiscalía había auspiciado el hecho de que parte de dichos menores que prácticamente estaban hacinados en la Purísima, pues se derivase a otro centro. Yo creo que lo peor hubiera sido que estuviesen deambulando por las calles con el consiguiente riesgo para la salud, no solamente de esos menores, sino los propios melillenses, evidentemente de tener ese tipo de contacto. Acudir ahí con una cámara de televisión, grabar a los menores sin consentimiento, yo creo que no ha de lugar. Evidentemente se viene hablando demasiado. No quiero recordar algunas afirmaciones, aseveraciones del anterior consejero de Malestar Social, porque yo cuando veo a esas personas, evidentemente muchos intentan criminalizar, habrá un índice supuestamente de inseguridad que se relaciona con ese colectivo, pero al fin y al cabo son niños que tienen que estar tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla. Es una obligación, además que está recogida en el Código Civil, y a partir de ahí tú tienes que dotar al menor de esa protección, y me ciño única y exclusivamente en condenar las imágenes y la proyección que se ha intentado dar, en este caso, a través de un programa que lamentablemente, y me sabe mal, que compañeros de la Asamblea de la Ciudad de Melilla se presten a ese tipo de polémica y de trasladar una imagen que en nada beneficia al interés general de la ciudad de Melilla. Rafael. Bueno, gracias de nuevo por acortar el tiempo para que los demás... Lo siento, tenía mucha ganas de hablar de este tema, Rafael. Vamos a ver. En cuanto a centro de menores de Rostro Gordo, hay varios temas que comentar. En primer lugar, sobre el tema este en el que se habla, yo solo he visto una serie de imágenes que han sido proyectadas por un medio que no sé cómo se llama, Alarma, no sé cuánto, y lo que no es menos cierto es que esos menores ciertamente estaban con sarna, no se puede ocultar, sí lo estaban. ¿Es cierto? Sí. ¿Que algunos menores iban descalzos y decían que no le daban zapatos? ¿Es cierto? Sí, estaban. Las imágenes son irrefutables. Que se hicieran las imágenes con consentimiento o no de la dirección del centro, con un consentimiento o no de los menores, lo ignoro. Si han infringido alguna normativa, han infringido alguna ley y han ido contra el menor, pues que apechuguen con sus consecuencias. Lo que no es menos cierto es que aquellas dos imágenes son reales y son ciertas. Nadie ha dicho que esas imágenes no fuesen ciertas. Lo son. En cuanto al centro de Rostro Gordo, tenemos pedido de nuestro grupo municipal desde el 20 y tantos de octubre que nos den la documentación de cómo ese centro se constituyó como centro de menores y de tal manera se le atribuyó a una sociedad determinada. Estamos hablando de la adjudicación, de cómo se adjudica del centro o de la imagen que se ha proyectado del estado de alarma. Ese centro es simplemente para tener el argumentario igualmente para ese la centro respuesta. ya viene con algunas reminiscencias anteriores. Lo hemos pedido desde el 23 de octubre y a fecha de hoy no hemos recibido todavía esa documentación. Yo creo que ese centro, si puedo seguir yo, me toca Rafael, ahora, puedo porque seguir. La Asamblea tiene unas obligaciones legales y responde en tiempo y forma, y representantes del Grupo Popular han solicitado la información y creo que se le ha dado todo el expediente, por eso me extraña. Pues no lo tengo claro. Entonces ¿cómo habéis presentado ante la autoridad judicial supuesta irregularidad? Entonces nuestro grupo ha sido ninguneado, ya lo pondremos también, que al Grupo Popular sí se le ha facilitado y nosotros no. Ese es otro de tema que solicitando la información no se haya cedido y más ese tipo de expediente. Me extraña. Me extraña. Bueno, no he hablado de la primera. Lo puedo demostrar, tengo la documentación de cuando se solicitó, el registro de entrada se solicitó y aún no hemos recibido nada. Pero bueno, obviando eso, aunque ese centro tenga, al final estamos, lo que yo entiendo es el malestar de quien está a cargo de ese centro de menores, en el que los menores deberían de estar de una forma distinta al centro donde estaban, porque se supone que se hace un display o un delay
un split del centro porque estaban sobresaturados, porque no podían atenderse en condiciones, se les lleva a Rostro Gordo y en Rostro Gordo resulta que los menores dicen que no están en las condiciones óptimas que deberían estar. Dicen, son las imágenes que aparecen, que las imágenes, ahora me dice que pueden estar, no sé, malinterpretadas o que las imágenes han sido montadas, que no han sido en el momento adecuado. Yo no hablo de eso, digo de que habláis con una seguridad de esa seguridad. situación, de esa menoría. No. Yo he hablado en todo momento de un supuesto. No estoy hablando, yo alguna estoy serie de diciendo imágenes, pero las imágenes que se han visto. No. Yo no estoy hablando de que las imágenes sean reales, no reales. Hablo de las imágenes que se ven. ¿Se ven menores con sarna? Sí. ¿Se ven menores descalzos? Sí. Si en ese caso ahora, se abre una investigación al respecto, por sí, un grupo político como deberá, la Asamblea puede solicitar una comisión deberá de abrirse, investigación. por supuesto que deberá abrirse. Pero ese debate se deberá abrir, eso está claro. Y esa investigación deberá ser exhaustiva, está claro. A vista de unas imágenes que no sabemos si están manipuladas o no, yo lo desconozco. No sé si esas imágenes puedan estar manipuladas. Rafael, te voy a dar un dato. Representantes del grupo del Partido Popular del Senado y del Congreso de Diputados solicitaron por causas formales el acceso a las dependencias del Fuerte Rostro Gordo, Purísima, Sí. Plaza de Toros. El Partido Socialista, en este caso Moja, respondía a su petición, accedieron a la Plaza de Toros, en el Fuerte de Rostro Gordo igualmente. Y yo creo que eso es lo lógico, Sí. ¿no? Seguir los cauces formales para poder Sí, hacer una dependencia municipal. sí, claro, y más cuando bien. Fiscalía, en aras de esa protección al menor, Que- te obliga que a son seguir los una serie de cauces- procedimientos. que son los cauces vamos, Voy para allá, busco un menor por ahí y le o digo... sea, que son los cauces lógicos y normales, pero yo estoy hablando de unas imágenes que han salido. Y yo imagino que esas imágenes Esto no como están en un colegio, en una manipuladas, clase donde hay supongo. 17 alumnos, seguramente habrá un alumno que dirá, ese profesor no me trata bien, ese profesor me regaña. Te aseguro que en un centro así seguramente habrá menores Ya, que ya. no estarán contentos Ya. supuestamente con los Ya. servicios que supuestamente se le da. Evidente. Pero se abre una investigación, se depuran responsabilidades, pero ahí intentar Se eso, debe hacer y se incendiar va a y quemar, solicitar. Y se va a no solicitar. creo que sea lo más Y se sensato. va a solicitar, aunque creo que de oficio debería 8 minutos realizarse en nos queda vista del de. programa, en vista así de- que vamos a repartir el Yo tiempo. quisiera decir dos cosas a este respecto. Primero, es el medio de comunicación el que debe solicitar los permisos, el que debe de ver si incurre o no. Por lo que yo veo en las imágenes, no está en ningún centro, está en los exteriores de un centro, que no es lo mismo. Segundo, los que salen son los chavales, los que ellos se acercan a los periodistas aprovechando que ven una cámara, pues para reivindicar sus cosas. Que eso entiendo tanto el tema de que si las armas, que si los papeles, que si, da igual. Es decir, yo ahí entiendo, Rachi, que lo del maestro, que este me tiene manía o no sé qué y que a mí me están tratando mal. Eso ha ocurrido históricamente. Pero no puedes decir que el Partido Popular ni ningún miembro del Partido Popular ha propiciado nada, porque No he hablado del Partido Popular, he hablado de un exconsejero de Malestar no, Social, no, bien, que además bien, que creo el que es miembro exconsejero. de esta casa, El consejero. exconsejero, no, ya no. Bueno, Es no sé si ya el pasan unos días, exconsejero de Bienestar Social. Es un señor al que llama el medio de comunicación para decirle, ¿te puedo entrevistar porque quiero hablar de menores y de tu experiencia como exconsejero? Y dice que sí, porque en principio vamos a todos los medios de comunicación, desde La Sexta hasta esta gente, a todos. Y donde nos machacan y donde no nos machacan, nos da igual, tenemos que ir. Porque además tenemos que tener una responsabilidad política pública. Y entonces va el consejero. Cuando era consejero de Malestar Social, le llamaban los medios de comunicación por dos sucesos lamentables que no quiero recordar, me he prometido que no voy a recordarlo. Rachi, que Y no algunas estamos hablando de y ahora entrar, cuando estoy en la que los posición, medios de comunicación me cuando pongo- quieren grabar dentro tienen que pasar un protocolo, pero fuera tienen otro tipo de... Pero no voy a defender al medio, que me da igual. El medio, si tiene una responsabilidad porque no ha pedido el permiso, porque no podía llegar ahí o por lo que sea, que pague lo que tenga que pagar, me da igual. Eso es problema de ellos. A lo que voy. No podía hablar... O sea, Coalición por Melilla, y creo que concretamente Duni Al-Mansuri ha hecho fotos de la Purísima de 3 literas con niños sin pixelar y sin nada y lo han publicado. A primeros de año del año pasado. Dunia no ha Perdón, bueno, publicado... pues alguien de CPM, perdona, no, creo que no fue lo sé. Dunia. No. Dunia en ningún Llegasteis momento por la publicó nada noche, artificial, estando vamos. con vuestro propio gobierno, llegasteis por la noche a Purísima, que estaba para justificar el hacinamiento e inventar Rostro Gordo, llegasteis a hacer fotos. Pero si eso ¿Esa foto no la habéis visto? emana de fiscalía Sí, esa sí, petición. Esas fotos se han visto. Javier. Si pixelaron los menores. Yo te aseguro, Entonces, mira, por favor, Javier, yo te aseguro remilgado que si no hay un mucho. mandato judicial que recibe la consejería, y es la información que me traslada, y además he visto el mismo documento, Fiscalía habla que ante una situación de pandemia,
de evitar los hacinamientos, que no las estoy hablando de aglomeraciones, eso, que no estoy hablando que de hay que eso. sacar a los menores de Que ahí. sí. ¿Se sí que puede estoy hablando de- justificar que en un centro para 200, 300 menores hubieran hasta la fecha o en ese Que momento no estoy hablando de eso. 1000 menores? Que no me digas ¿Qué de hacemos, utilizar, Javier? de que hay que ¿Lo ver dejamos en la los calle, menores, Rafael? no, ¿Lo dejamos en la por calle supuesto y que no. contagian al vecino por que cualquier no, tipo de pero por control? pero por supuesto Nachi, que no. cuestión de salud. Por supuesto que no. Que me estás dando clases de protección del menor, de que No. hay que ver las caras, que se ven a los pobres chavales, tal, cuando lo han pixelado ellos. Sin embargo, habéis publicado vosotros imágenes de literas de 3, con niños abajo, con los colchones, que la he visto yo, pero en y ningún sin momento- pixelar a un menor. Y habéis sido desde el gobierno vosotros los que habéis hecho fotos porque pretendíais justificar que había que crear rostros ¿Cómo puede? gordos, porque estaba ¿Cómo se saturado puede decir que se pretende purísima. justificar? Pero si fue así, Pero vamos a ver, mira. que es un Va- hecho. vamos a ver. Que no es una opinión Por el mía. momento, hasta una diputada nacional que acudió, porque evidentemente no es lo mismo acudir por la mañana en una visita supuestamente preparada, donde lo limpian, lo dejan todo reluciente, los niños con chándal, haciendo actividad motora, física, dando clases. No, yo creo que hay un momento en el que realmente se puede denunciar un Está hecho concreto. justificando que se hace esa foto y que eso tiene No, un no, objetivo no, no, claro no, no. y no se pisa a los menores. ¿no? Querían Entiendo. ver de primera mano la situación en la que estaban los menores. Pues donde perdona, vas y lo estaban ves. durmiendo. Como responsable político y público lo ves. Vale. Pero no hace fotos ni las publica. Pero esas porque yo la he visto fotos, publicadas. esas fotos se hacen para remitirlo a fiscalía y que sea la fiscal. Vaya, entonces la fiscalía que lo ha filtrado a las redes sociales o a los medios. En ¿o ningún cómo? momento yo he visto una foto publicada de alguno de mis compañeros de gobierno en el que, Yo se, lo que de alguna entiendo manera se que- muestre la Pues, foto de oye, un- alguien me lo ha mandado Que de- y no que sé de qué. querer- no, no. Yo no sé, algo aquí me falla a mí, me falla mi planteamiento. De querer devolver las competencias al gobierno central a crear 2, 3, 4 centros. No, ya no. de inmigración. No, no, a crear no, Entonces- Ya no nos a sale la normalizar y a dignificar mínimamente Ya, que un niño pero- en lugar de dormir en un suelo, pero si vemos duerma en un que mínimo no de colchón. tenemos capacidad- Si eso es crear un nuevo centro, Si vemos que no tenemos capacidad para eso, No sé, yo a lo devolvamos las mejor- competencias al gobierno central, yo que a lo sea el mejor- que se haga cargo de eso. no sé, yo a lo mejor es que me estoy deshumanizando, tengo menos sangre que una medusa. Si yo veo a un niño que está durmiendo en el suelo y se le puede dotar mínimamente Que sí, de un que nadie colchón, puede- Que sí, nadie puede decir lo contrario, que nadie Rachi. puede decir lo contrario, Rachi. Ante eso nadie puede decir lo Exacto, contrario. pero es que, por eso Lo único que se- estoy diciendo es que se ha inventado una pasado- Pero excusa para perdona, crear no nuevos puedes hablar centros. Que no de la les hemos imagen buscado una que- excusa, que de se la ha imagen, pasado la gestión, de la mala querer gestión devolver del las anterior competencias al consejero, gobierno y central vosotros hacéis lo que habéis a hecho. crear más centros, en vez de Que no devolver se las ha creado competencias más al gobierno centros, central. que además se ha dotado de una profesionalidad por una cuestión de salud pública, de que Ya lo menores sé, y que la hayan Plaza hecho- Toro es una cuestión de salud pública y Pero, ahora está vamos a ver. saturado, medio saturado también. Escucha, Plaza Toro, Y la- evidentemente. y que- destrozado. Sí, y medio días destrozado. atrás, el- días atrás ha habido, dice, ha habido un salto masivo en la malla, ¿no? Sí, lo sabemos. ¿Cuánto creo que han sido? ¿50 o 60? ¿no? 80. 85. 87. 87. 80 y tanto, sí. ¿Alguien aquí estaría de acuerdo en el que se le dejara, de alguna manera, pasear por la vía pública después de un salto donde pueden estar algunos contagiados, otros no? Lógico que se le... Evidentemente, por eso, vaya- no. se pusieron todos los protocolos. Ya, pero- Sí, sí. Ya, ya. y todo. Vamos a ¿no? ver. Que por eso, No, digo, no, Lolo, no. es que además eso Que sí. no es dotar como dice, no, es ya está, le vamos a dar la documentación, lo vamos a vestir de arriba abajo, no. Yo creo que las medidas que se toman, por ejemplo, Pero si que es Moja mejor ya ha no hablo autorizado de que- el acceso a salud. Por supuesto que si no tienen vestido hay que una vestirlo, cuestión coño, de eso salud no- pública, no se discute. pero no solamente para No, eso es lo el primero. propio individuo, Nada más entra. Pública y de humanidad. y de humanidad. Claro, Es claro, que- Claro, eso no se discute. Bueno, puedo En ningún hablar momento. porque nadie polemiza sobre aquí eso. ha habido Malena no un... le va a dar Todavía no también, es... sí, Todavía... gente de cosas. Malena no le va a Rafa, tú te quejas de Rachi, pero yo todavía no he tomado la palabra, ¿vale? Te pido disculpas. Vale. En esta ocasión lleva razón. Hoy Bueno. en este tema en esta ocasión monopolizado. lleva Ha monopolizado. Aquí ha sido él, ¿eh? Lleva razón. Vamos a ver, yo el tema lo veo clarísimo en cierta manera y a mí me parece completamente inoportuna y casi, yo diría, en la raya de deleznable lo que pasó allí fuera. Y desde luego llamar medio de comunicación a eso está muy lejos de ser un medio de comunicación. Creo que la intención era completamente malintencionada, o sea, yo lo tengo clarísimo. Creo que la persona que vino a hacer no sé qué, porque no sé si reportaje o toma de conciencia o le preocupaban mucho los menores, sinceramente pienso que no es quien para dar lecciones de nada y eso es una cosa que queda corroborada por actuaciones anteriores que efectivamente, como dice Rachi, algunas trascendieron a nivel nacional, declaraciones verdaderamente vergonzosas que hablan también de la falta de sensibilidad de una persona que lleva y al que le compete ese área. Y yo, sinceramente, creo que es lo que menos necesitan esos menores, lo que menos necesita nuestra ciudad y que, desde luego, lo que pasó allí no nos ayuda a ninguno y tampoco a los menores, es decir, absolutamente no. Entonces, ¿qué intención? Que alguien me responda con qué intención había
en acercarse allí a grabar qué y para qué. Es decir, para mí está clarísimo que el tema no tiene ningún sentido. Si a ti realmente, que yo puedo estar de acuerdo con Javier, y también yo creo que Rachi puede estar de acuerdo, o Rafael, que el tema de menores es pues algo al que hay que invertir más y que hay que trabajar más sobre ello. Tenemos una cantidad de menores en Melilla que tenemos que acoger, los tenemos tutelados por la ciudad autónoma, son niños. Hay un tanto muy pequeño por ciento de menores que cumplen ciertas tasas de criminalidad y de delincuencia, que por otro lado se puede entender por el contexto en el que viven y del que vienen, en parte no justifico, pero digo que podemos entender muchas de las cosas ya, pero cuidado, que estamos hablando de menores en la calle, arrojados ahí muchos, esto se daría para una cuestión, ¿no? Para todo un tema, pero que es cierto que lo que representan no es lo que se dice que representan. Cuidado que aquí también hay una campaña maledicente de criminalizar y estigmatizar a un grupo de menores de Melilla en las redes sociales, no en redes, decir, no, hay que acercarse a la realidad para darse cuenta, y yo la conozco muy bien porque tenía personas que además trabajaban cerca de los menores durante muchos años, como fueron las chicas de Jarraga, y que se fueron de Melilla, también en parte muy quemadas por las actuaciones del consejero de Bienestar Social, como dice Rachi, de Malestar Social, porque efectivamente, ¿no?, hay que estar al pie del cañón y darse cuenta de la problemática en global, no solamente quedarse con una parte. Entonces, lecciones depende de quién y de dónde y sobre todo qué sensación nos da a todas las personas que estamos viendo eso, una utilización política de niños y de niños menores, una utilización tremenda. El programa posterior, que bueno, le podemos llamar programa por llamarle algo, da un poquito de vergüenza ajena y desde luego esto es lo que menos necesita la ciudad, lo repito y recalco sobre ello, es una postura que fomenta la separación, que fomenta la xenofobia, que fomenta la estigmatización de los niños, que además tenía una clara intención política, porque desde luego ahí a nadie le preocupan los niños, ahí lo que trataba el programa era de meter caña al gobierno y de hacerlo de una manera directa, y los menores eran simplemente pues el señuelo, ¿no? Entonces a mí yo veo eso y como ciudadana me indigna, a la par que creo que todo el mundo debería condenar. Sabemos de dónde viene este señor que dice Javier, tenemos que atender a todos. El nombre es Javier. El criterio de calidad periodística diferencia a una persona de un periodista a un youtuber o a un mero aficionado o a una persona que ya se ha metido en lío y que ha sido expulsado de un periódico y que además viene de auténticos escándalos como inventarse una entrevista a una víctima de violencia de género o como recriminar a un mantero de la calle y decirle ciertas cosas que son éticamente deleznables. Entonces, este tipo de... Lo único que faltaba que el entrevistado justifique, o sea, el ser entrevistado comparta una línea editorial de un medio. Termino. Este tipo de personaje no... Termino, Javier, yo creo que ni siquiera ha sido capaz... No, termino. Este tipo de verdad... ¿Cómo podemos decir que eso es un programa, que eso tiene un rigor periodístico de algún tipo o que eso va a hacer algún tipo de labor informativa? Estamos fuera de tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Estamos fuera de tiempo, Rafael, lo siento. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Te agradecemos que nos dejes 5 minutos cada uno. Bueno, muchas gracias a los 4 por acompañarnos. Gracias a ti por el programa. Y a ustedes también, muchas gracias por estar allí. Cuídense y muy buenas noches.